Evolución histórica e impacto sociocultural de los medios de comunicación. En este video haremos un recorrido por el tiempo para analizar la evolución histórica y el impacto sociocultural de los medios de comunicación. Iremos de papiros a emails, de Gutenberg a los ebooks, de mensajes de humo a mensajes de audio por WhatsApp, y luego veremos el impacto en la educación virtual. Iniciaremos por los papiros egipcios. En Egipto, las letras alcanzaron un desarrollo y valor considerable, no solo en el campo religioso, sino también en el científico y literario. El Cyperus papyrus es considerado como una de las plantas más antiguas y es muy importante en la historia del libro. La escritura se trazaba paralelamente a las fibras horizontales, por lo general solo en una de las caras de la hoja, formando columnas estrechas que se numeraban progresivamente. Los papiros opistográficos estaban impresos en dos caras. Las columnas se llamaban pagine y también shetzade. La primera hoja se conocía como protocolo y la última por escatocolo. La longitud del rollo variaba según la necesidad. La escritura utilizada en los papiros no era igual a la de los jeroglíficos de las inscripciones, sino que más bien presentaba una forma más rápida y fácil de comprender. Se llamaba hierática o sacerdotal. Solo en épocas sucesivas se utilizó una escritura más cursiva llamada demótica o popular. Para escribir, los escribas egipcios utilizaban una vara de bambú cortada transversalmente que giraba en diferentes sentidos y podían formar trazos gruesos o finos. Gutenberg. La invención de la imprenta con caracteres móviles, obra del alemán Johannes Gutenberg, es uno de los grandes hitos de la historia de la cultura. La posibilidad de realizar tiradas múltiples ejemplares de libros facilitó el acceso de un mayor número de personas en todo el mundo al saber escrito y conllevó radicales transformaciones en la política, la religión y las artes. El impacto de la invención de la imprenta fue tremendo. La producción de libros durante los primeros 50 años después de la decisiva aportación de Gutenberg fue, casi con toda seguridad, mayor que en los 1000 años precedentes. La imprenta de Gutenberg provocó una verdadera revolución en la cultura. El saber escrito dejó de ser patrimonio de una élite y se extendió a amplias capas de la población. La escritura fue sustituyendo a la tradición oral como forma privilegiada para transmitir conocimientos, a la par que las publicaciones impresas como libros o periódicos se generalizaron. A principios del siglo XX, la escritura impresa ya era el medio predominante en Occidente para la difusión del saber. Además de su enorme significado para la religión, la política y las artes en general, fue un avance tecnológico que facilitó todos los demás que le siguieron. Luego encontramos el primer computador de IBM en 1983. El modelo fue el 5150. Se puso la cabeza al mercado de la informática al convertirse en el primer computador personal y acuñar el término PC. Del tamaño de una máquina de escribir, tenía verdaderas innovaciones como un disco duro y un teclado. No tenía en su versión más elemental un monitor, sino que hacía uso de la capacidad para conectarse a un televisor. Otra versión más avanzada tenía un monitor, una impresora y una unidad de disquete. Ambas operaban con el sistema operativo de OS. Cada uno de los nuevos chips que hoy tiene IBM integran cerca de 5 millones de transistores que simulan los procesos del cerebro. De allí vienen los ebooks. Hace más de 40 años se inició la revolución digital en la industria editorial. Los siguientes serán algunos de los momentos más importantes de la historia del ebook. En 1971, el proyecto Gutenberg es la primera biblioteca digital en el mundo, desarrollada por Michael Hart, con el fin de crear un acervo de libros electrónicos gratuitos a partir de volúmenes que existían físicamente. Luego, en 1985, se funda The Voyager Company, firma pionera en producción de CD-ROM multimedia. En el 91, la firma inició el proyecto de libro extendido que consistía en trasladar la experiencia de lectura de un libro físico a la pantalla de una computadora. En 1993 nace Digital Book Incorporation, creada por el poeta y escritor Sahur Clement Zapata, que ofrece los primeros 50 libros digitales almacenados en disquetes bajo el formato DBF, Digital Book Format. En 1995, Amazon.com, la primera gran librería en línea comandada por Jeff Bezos, tenía un catálogo con más de 200,000 títulos que se podían pedir también por email.
en 1998 se distribuyen los primeros dispositivos de lectores de libros digitales, el Rocket eBook. En el 2000, Microsoft lanza Microsoft Reader, un programa para leer libros electrónicos bajo el formato LIT. En el 2001, entra en línea el sitio todobook.com, primero en comercializar libros electrónicos en español. En el 2004, Sony lanza su lector Sony Librae, solo disponible en Japón. En el 2007, Amazon.com lanza el lector de libros electrónicos Kindle para Estados Unidos. En el 2009, Amazon.com lanza la siguiente generación de Kindle con una tecnología para traducir el texto a voz. En el 2010, Amazon.com lanza el Kindle.3 a solo $139. Reporta que el segundo trimestre del 2010 las ventas de ebook superaron a las de los libros con pasta rígida por primera vez en su historia. En el 2011, Amazon anuncia por primera vez que las ventas de los libros digitales superan los de todos los libros físicos, pues venden 105 libros electrónicos por cada 100 impresos. Los cambios que trajo consigo la imprenta de Gutenberg solo son comparables a los que están originando la generalización de la informática en el umbral del siglo XXI. Los ordenadores están sustituyendo a los documentos impresos como instrumentos para transmitir y conservar los textos. Sin embargo, el libro, tal como lo hemos entendido hasta la actualidad, continuará siendo de gran utilidad durante mucho tiempo. Podría decirse que aún vivimos en lo que el sociólogo canadiense Marshall McLuhan denominó la galaxia Gutenberg, la época de la historia marcada por el predominio de la letra impresa. Ahora iremos por las señales de humo. A pesar de que la utilización de las fogatas para enviar mensajes se había convertido en símbolos importantes en los pies rojas, las razones era que no se daban siempre, era que estas llamas o estas señales de humo podrían verse o descifrarse fácilmente a kilómetros de distancia. Por eso se utilizaban exclusivamente para transmitir ideas precisas y urgentes, como la victoria o derrota en una batalla o para avisar que un enemigo se encontraba al acecho. Luego venimos por el telégrafo óptico, la opción de poder recibir mensajes mucho más rápido, porque era eficiente. Sobre todo, al pensar que si no hubiera sido por el telégrafo óptico, tendríamos que esperar al señor que venía en un caballo cansado trayendo una carta que habría sido escrita un par de semanas antes. Luego del telégrafo óptico vemos el telégrafo eléctrico, uno de los inventos que más revolucionó las comunicaciones, ya que permitía la comunicación a larga distancia de forma instantánea, algo impensable en aquellos años. El pasado 24 de mayo se cumplieron 171 años desde que se produjera la primera comunicación. De allí venimos con el Marconi. El Marconi fue un legado muy importante porque teníamos la idea de telegrafiar sin hilos. Esto había cruzado por algunos cerebros, aunque no llegó a manifestarse en realización alguna. Fue Marconi quien, provisto del aparato de Hertz, la antena de Popov y el cohesor de Branly, logró realizar efectivamente una transmisión de telegrafía sin hilos. De allí viene el primer teléfono móvil. En 1983 se aprueba por la Comisión Federal de Comunicaciones el primer celular de la compañía Motorola y en 1984 se lanza a la venta. Pesaba 0.79 kilos, permitía hablar interrumpidamente durante 30 minutos y su batería podía permanecer 8 horas en funcionamiento siempre y cuando estuviera en stand-by. Una vez llegado a ese punto eran necesarias 10 horas para recarga y en su desarrollo Motorola invirtió 15 años y $100 millones. Y allí venimos al WhatsApp, un sistema operativo que permite a través del Android que podamos enviar mensajes de audio, ubicación, podamos chatear y hagamos de la comunicación un elemento sin fronteras. Finalmente, el efecto social que ha tenido el avance de los medios de comunicación en el tema de educación es la educación virtual, una educación para todos. La posibilidad de recibir mi título desde la comunidad de mi hogar o de mi trabajo, donde sistemas de gestión de cursos como Moodle han sido herramientas muy importantes en el desarrollo de cursos virtuales y donde instituciones como la UNAD, la universidad latinoamericana más grande en educación virtual, con más de 75,000 estudiantes, no solo en Colombia,
sino en muchas partes del mundo y con sede en Colombia y en Estados Unidos, han permitido que esta evolución de los medios de comunicación tenga un efecto positivo en la posibilidad de que cada persona, donde quiera que se encuentre, podrá recibir educación de alta calidad a bajos costos y en la comunidad de su casa o de su oficina. Gracias.